Alfredo Didier, Freddy como le decimos de cariño, predicaba una palabra poderosísima de uno de los pasajes que a mí más me fascina, también escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 6 es un pasaje que mucha gente conoce como la armadura de Dios. Fíjate que esa armadura de Dios te ayuda a caminar en paz. Te ayuda a tener paz en medio de la tormenta en la que tú te encuentras. Dentro de este mensaje, él hizo énfasis en una porción muy importante para el tema que nos refiere en esta mañana. Y es el yelmo de la salvación. Hermano y hermana, si tú no te pones el yelmo de la salvación, si tú no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, no pidas a Dios de su paz, porque aún tú no has entrado a vivir en paz con Él. Necesitas ponerte ese yelmo para poder andar en paz en un mundo tan pervertido. No podemos ir ante el Padre pidiendo paz y tranquilidad cuando aún no hemos dado el paso de vivir en paz con Dios. ¿Recuerdan el tema de esta mañana? Una vida en paz con Dios por los méritos de Cristo Jesús. ¿Sabes? La única forma de vivir en paz con Dios y poder tener su paz en esta tierra que está saturada por el pecado, que está corrompida completamente, es gracias a su gracia. Gracias a que Él nos dio el sacrificio perfecto, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús. Cuando Él vino y se encarnó, sufrió y murió por ti y por mí. Y no solo eso, venció la muerte, resucitando al tercer día. Él es el que te lleva a vivir en una vida en paz con Dios. Una vida donde tú puedes entonces pedir la paz de Dios. Pues esta mañana vamos a tocar 3 puntos muy breves, donde el apóstol Pablo habla en esta porción bíblica de la paz con Dios. Y yo quiero que tú veas ahí en tu casa el primer punto. Yo quiero que tú mires, que tú observes, que tú leas si verdaderamente tú tienes paz con Dios o si solo buscas la paz de Dios. ¿Saben? Ravi Zachariah definitivamente vivió una vida en paz con Dios. Así como él, tú, yo, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, también tenemos una vida en paz con Dios. Problemas, sufrimientos, angustias, por todas ellas vamos a pasar. Pero si tu vida ha sido entregada a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, entonces ya tú has dado el paso para vivir una vida en paz con Dios. Volvamos al pasaje bíblico, Romanos 5, versos 1 y 2. Justificados pues por la fe, escucha bien, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una vida en paz con Dios es accesible y es obtenida únicamente por los méritos de Cristo Jesús. Ni tú ni yo tenemos la capacidad para tener paz con Dios, porque nosotros estamos llenos de pecado. Somos débiles y necesitamos a uno que fuera perfecto, que fue tentado en todo y que pecó en nada. Su nombre es Cristo Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, quien único nos puede dar acceso a vivir una vida en paz con Dios. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre una vida en paz con Dios
y una vida en la paz de Dios? Para muchos tal vez un juego de palabras muy simple. Paz con Dios, la paz de Dios, es todo lo mismo. Todo lo mismo, la paz de Dios, la paz con Dios, paz en Dios, es todo lo mismo. Hermano, hermana y amigos, no es lo mismo. Para el apóstol Pablo estas palabras eran centrales en su escritura. Era súper importante entender la diferencia entre una vida en paz con Dios para entonces obtener una vida en la paz de Dios. Durante la escritura del libro de los Romanos, o a los romanos debo decir, que también te aplica a ti y a mí en el día de hoy, porque la palabra de Dios no cambia, es inerrante, no tiene ninguna duda en ella, no se contradice. Esa palabra que se escribió para los romanos también se escribió para ti y para mí. Y durante ella, desde el capítulo 1, Pablo utiliza palabras muy fuertes para que podamos entender la necesidad de vivir en paz con Dios. Tú y yo no podemos vivir una vida en paz con Dios si no obedecemos sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas y sus mandatos. Si vives de esta forma, quiero decirte que tú no estás en paz con Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Primer capítulo del libro, verso 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Su ira, su enojo por el pecado en el que estamos sumergidos, se revela desde el cielo para todo aquel que es injusto, o sea, débil como tú y yo, pecadores. Yo te exhorto a que leas Romanos capítulo 1 completo. Y verás las palabras fuertes que utiliza Pablo, el por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres. Entre muchas palabras utiliza el homosexualismo, lesbianismo, idolatría y otros temas, hermanos, que para ti y para mí tal vez el día de hoy son temas chocantes. Son temas que la gente no quiere escuchar, pero ¿sabes qué? Esos temas están escritos en la palabra porque el Señor así inspiró a Pablo y a otros escritores para que se plasmaran en ella y entendiésemos que la ira de Dios viene desde el cielo cuando no seguimos sus estatutos, cuando no le obedecemos, cuando andamos en todas estas cosas que dice aquí, en su palabra, su ira se revela contra nosotros. Romanos 1:29 en adelante. Escucha estas palabras porque son muy fuertes. Estando atestados, o sea, llenos, atestados de toda injusticia. Hay mucha injusticia en el mundo, ¿no? Sí, mucha injusticia. Fornicación, perversidad. ¿Cuánta gente perversa vemos a diario? Avaricia, maldad. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Escucha esta, verso 30. Murmuradores. Todo aquel que se hace llamar cristiano, todo aquel que se hace llamar que conoce a un Dios de ira, pero continúa murmurando contra su vecino, contra su vecina, contra su familia, contra su hermano en la fe. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Joven, tú que me escuchas, ¿tú crees que la ira de Dios no se va a revelar desde el cielo si tú no estás siendo obediente a tus padres? Le daba yo una clase a los jóvenes en estos días y nos fuimos al libro de Éxodo y al libro de Deuteronomio. Hablar sobre el primer mandamiento después de los 4 que son relacionados con Dios, relacionados con el hombre.
honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú crees que la ira de Dios no va a venir desde el cielo si tú no estás honrando a tu padre y a tu madre? Es necesario que obedezcamos lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Piensas tú que podemos vivir una vida en paz con Dios y obtener la paz de Dios si día a día estamos viviendo como nos da la gana? Hermano y hermana, es imposible. Es imposible que tú y yo podamos vivir una vida en paz con Dios, como la vivió este varón, Ravi Zachariah, como la vivió Billy Graham, como la vivió Charles Spurgeon, como la vivió muchísimos antes que nosotros. El apóstol mismo Pablo, que fue encerrado en el calabozo más profundo y a medianoche comenzó a orar y a cantarle a Dios. Eso es vivir una vida en paz. Pero si tú y yo seguimos haciendo lo que nos da la gana y no obedecemos lo que el Señor dice, jamás podremos vivir una vida en paz con Dios. Mucho menos podemos ir ante Él a decirnos: Señor, dame paz ante tanta tribulación. Ni sueñes que te va a llegar la paz, porque estamos haciendo lo que nos da la gana y nosotros no podemos vivir de esa forma. Nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad, y no por tú o por mi mérito, por los méritos de Cristo Jesús. Entonces te pregunto, ¿qué es la paz con Dios? La paz con Dios es el entregar tu vida a Cristo. Entregar tu vida a Cristo, quien por sus méritos, quien por su sacrificio perfecto, quien por su dolor, su sufrimiento, su burla, murió por ti y por mí para hacernos justos frente al Padre. Es la única forma de poder vivir una vida en paz con Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no nos podemos acercar al Padre a pedirle nada si primero no hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Es Cristo quien te hace justo, quien te reconcilia, porque primero había una separación entre tú y yo, entre el Padre y yo. Ahora con Cristo tenemos acceso al Padre, pero solo entregando tu vida a Él. Jamás yo iba a poder ver esa paz con Dios. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y más adelante en el verso 23, capítulo 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de su gloria, estamos destituidos de su paz, estamos destituidos de su misericordia, de esa esperanza de poder vivir tranquilos, porque todos pecamos y todos hacemos lo que no es bueno. Pero por los méritos de Cristo Jesús podemos alcanzar a vivir una vida en paz con Dios. Solo la obtenemos por Cristo Jesús. Solo su sangre nos justifica para poder vivir en paz con Él. Entonces, vivir en paz con Dios es por los méritos de Cristo Jesús, quien nos hace justos para poder estar ante su presencia. ¿Y qué es la paz de Dios? La paz de Dios es eso que tú y yo pedimos todos los días. Señor, dame paz. Señor, dame paz ante tanto problema. Señor, dame paz ante la pandemia. Señor, dame paz ante el dolor y el sufrimiento. Señor, dame paz que se perdía mi ser querido. Señor, dame paz ante los terremotos que están ocurriendo. Pero para tú poder obtener esa paz de Dios, necesitas primero ser reconciliado con Él por los méritos de Cristo Jesús. Esa paz de Dios es ese estado de tranquilidad
de sosiego, de risa, de gozo, de descanso, de amor. Esa paz de Dios es ese estado en que tú te encuentras en total tranquilidad. Esa paz de Dios solo la obtienes estando en paz con Dios. Es como único puedes llegar a ella. Ahora, siendo hijos, su ira, la ira que les conté, que les hablé, que les narré, que encontramos en Romanos, siendo hijos de Dios, su ira ya no se revela contigo ni conmigo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús cubrió toda multitud de pecados en nuestras vidas, nos ha hecho justos, nos ha reconciliado con el Padre y nos cubre de esa ira de Dios. Entonces, sabiendo la diferencia entre la paz con Dios y la ira de Dios, yo quiero que tú entiendas que esta paz de Dios nos va a costar. Porque vendrán pruebas y tentaciones que nos van a llevar a un carácter cristiano para vivir en paz y con la paz de Dios. Las pruebas y tentaciones, segundo punto, las pruebas y tentaciones nos llevan a vivir una vida en la paz de Dios. ¿Tú tienes pruebas en el día de hoy? Seguro que sí. Seguro que sí. Yo tengo pruebas el día de hoy. Teníamos pruebas esta mañana, comenzando la mañana, que no sabía qué camisa ponerme. Ya yo estaba preocupado y yo le decía a mi esposa, ¿cuál será la ropa que me sirve? ¿Cuál será la que no me sirve? Porque esta cuarentena me tiene a mí comiendo, ¿ok? Pero me voy a molestar por eso. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Escucha esta parte del verso 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Hemos sido justificados, reconciliados y ahora podemos entrar a su presencia. Porque nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Pero en ese proceso de pedirle paz a Dios, vamos a pasar por ciertas pruebas y tribulaciones en nuestra vida. Nuestro carácter, tu carácter y el mío como cristianos, como creyentes, va a ser probado. Pero ese carácter va a crecer gracias a la paciencia que nos es dada a través de las pruebas. Santiago expresa las pruebas de la siguiente forma. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, nos dice que tenemos que tener sumo gozo. Algunos escritores que estuve leyendo mencionan este sumo gozo como paz, aún en medio de las dificultades y problemas. ¿Cómo vivo yo, aún cuando estoy sufriendo tanto? ¿Cómo vivo yo en sumo gozo, aún cuando tengo tantos problemas en el diario? ¿Cómo vivo yo cuando la cuarentena no ha terminado y yo no he cobrado ni un centavo de un cheque y tengo que hacer compras para darle de comer a mis hijos? ¿Cómo vivo yo ante tantas pruebas? La paz de Dios te va a cubrir para que tú puedas encontrar el modo de suplir a tu familia, el modo de vivir entre la cuarentena, el modo de vivir ante una enfermedad
un dolor o un sufrimiento. Santiago dice que estas pruebas producen paciencia, y esto lo podemos ver de la siguiente manera. La prueba lleva a la paciencia, porque mientras más pruebas, más paciente vas creciendo. Esta prueba y esta paciencia desarrollan el carácter, la integridad del cristiano. En ti y en mí, que hemos entregado nuestra vida a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, estas pruebas nos darán paciencia, y esta paciencia desarrollará nuestro carácter. El Espíritu Santo nos ha llenado de su amor. El Espíritu Santo nos ha llenado de su paz. El Espíritu Santo nos ha llenado de su esperanza. Verso 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la esperanza de Dios, nos ha sido derramada gracias a ese Espíritu Santo que nos fue dado cuando entregamos nuestra vida a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Esa esperanza, ese gozo, esa paz fue la que le fue dada a este evangelista apologeta que les comenté al principio. Rabbi Zachariah vivía una vida en paz, a pesar de tener un dolor profundo en sus huesos por un cáncer terminal. Esa paz él la sentía porque el Espíritu Santo que moraba en él y ahora vive para siempre con el Señor, le daba esa esperanza en amor, paz y paciencia. La prueba te va a llevar a la paciencia. La paciencia te ayuda a desarrollar el carácter. El carácter nos ayuda a tener la esperanza de que gracias a la paz con Dios podemos vivir en la paz de Dios. Todo esto, hermano y hermana, no por ti o por mí, porque Cristo Jesús lo logró en la cruz del Calvario. Él fue quien dio su vida para que tú y yo podamos vivir en esta esperanza, en esta paz, en este amor que nos es derramado por nuestro Padre y Creador del cielo y la tierra. Sabemos cuál es la diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. Sabemos que vamos a pasar por diversas pruebas, problemas, tentaciones, sufrimiento y dolor. Ahora yo te quiero preguntar en esta mañana, y este es el tercer punto: ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo a ese amor de Dios que lo da sin medida y nos da su paz infinita? ¿Cómo respondes tú? Tú que nos ves a través de los medios, de las redes sociales, ¿cómo respondo yo a ese amor de Dios que nos llena de su paz? Porque ahora vivimos en paz con Él. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo a ese amor que ha sido desbordado a cada uno de nosotros? ¿Cómo? Romanos 5, versos 6 al 11. Porque Cristo, escucha bien, porque esto te aplica a ti y a mí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esta carne es débil. Esta carne es débil y desea mucho de lo que el mundo ofrece. Cuando tú y yo éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo vino a rescatarte a ti y a mí de una vida de pecado. ¿Cómo respondes a ese llamado? Verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8. Mas Dios muestra su amor, su paz, su esperanza, su misericordia.
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, los méritos de Cristo Jesús, no los tuyos y los míos, por Él seremos salvos de la ira. Por eso cuando vivimos en paz con Dios, esa ira de Dios ya no viene sobre nosotros, porque hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús. Presta atención al verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tú y yo, viviendo en esta carne débil, desea lo que el mundo ofrece. Es innegable, hermano y hermana, por más que digamos que no, esta carne débil va a desear lo que el mundo ofrece. Pero Cristo vino, se encarnó, sufrió, murió, fue sepultado y al tercer día, como en la promesa está escrito, resucitó venciendo la muerte para que tú y yo tengamos vida eterna. Gloria a Dios. Yo no sé si tú estás escuchando este mensaje. Tú no tienes ni yo ningún mérito para ir a pedir la paz de Dios. No lo tenemos, porque somos malos. Yo te reto a que busques tu corazón. No esto es un músculo. Esto, tu mente. Yo te reto a que hoy tú busques tu mente y escudriñes bien profundo y veas que somos malos. Pero Cristo Jesús, perfecto en todo, nos ha reconciliado y nos ha justificado frente al Padre para poder nosotros tener paz con Él y vivir en su paz. Muchos pensamos que podemos hacer todo por nuestra cuenta. Y sí, hay ciertas cosas que tú tienes la fortaleza física o el carácter para lograr. Pero déjame decirte que no se mueve una hoja si Dios no lo permite. No se mueve una hoja si Dios no lo permite. Lo que quiere decir es que tu conocimiento, mi conocimiento, sabiduría o todo lo que tú puedas tener, fuerza, carácter, no es tuyo. Dios lo ha permitido por un propósito. ¿Cómo respondes a su llamado? ¿Cómo respondes? ¿Quieres una vida teniendo la paz de Dios? ¿Cómo respondes? La única forma es respondiendo al llamado de Cristo para tener una vida en paz con Dios primero, para entonces poder vivir en su paz. Tú y yo estábamos expuestos a su ira. Tú y yo estábamos expuestos a sufrir eternamente. Un dolor inmenso. Yo a mis jóvenes les expreso esto de una forma bastante sencilla. Cuando le doy el estudio bíblico los viernes, a veces hablamos de este tema. Es importante tocarlo. Y muchas iglesias hoy día no se atreven a hablar de que existe un infierno. Existe un infierno donde el que no ha creído en Cristo Jesús va a sufrir eternamente. Yo se lo digo a mis jóvenes de esta forma. ¿Cuántos de ustedes se han quemado con un sartén o con el mofle del carro? Es más, hasta un tubo de estos pasamanos, cuando uno pone su mano a mediodía, que el sol está bien caliente y uno lo agarra, ¿cómo quema? Pues, hermano y hermana, eso es un poco del sufrimiento que va a haber para aquellos que no han entregado su vida a Cristo. ¿Cómo respondes? ¿Deseas la paz de Dios en tu vida? ¿Deseas poder vivir en medio de esta pandemia como vivo yo? Si me dejan salgo sin la mascarilla. Porque yo vivo en la paz de Dios. Ahora no voy a ser irresponsable. Yo voy a cuidar de mi familia, voy a cuidar de mí, porque el Señor también pide que cuidemos de este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo voy a cuidar de mí, yo voy a cuidar de mi familia, yo voy a cuidar de nuestra congregación cuando estemos aquí, reunidos nuevamente.
pero no tengo temor. ¿Saben por qué? Porque yo vivo en paz con Dios y Él me da de su paz para yo poder vivir en el día a día. Yo no vivo en lo que el mundo me ofrece o el mundo me da o el mundo me enseña, porque el mundo está igual de corrompido que yo. Yo vivo en la paz de Dios. Expuestos a su ira, ya no más, pues Cristo pagó por ti y por mí. ¿Cómo respondes a su amor infinito? ¿Cómo respondes a su inmensa misericordia? ¿Cómo respondes a su paz? A ese amor, a esa esperanza que nos ha sido dados. Juan Carlos Ceballos, un escritor, comentarista bíblico, escribe en el comentario Mundo Hispano que la única forma de responder es Cristo Jesús. Esa es la única forma de responder. Cristo Jesús. Dice él, es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos gloriamos. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos paz. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que podemos entrar en una paz con Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que podemos tener una esperanza en el día de mañana. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Eso lo dijo Juan Carlos Ceballos. Pero miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy, escucha bien las palabras, este es Jesús hablando, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esta es la parte más importante. Nadie no es un poquito, no, nadie es nadie. Nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿tú quieres una vida en paz con Dios? ¿Recuerdan el tema? Una vida en paz con Dios. ¿Tú quieres una vida en paz con Dios? Que su ira no se revele desde el cielo para con nosotros. Solo por los méritos de Cristo Jesús la puedes obtener. ¿Tú quieres tener la paz de Dios y vivir una vida tranquila como yo la vivo, aún ante todas las situaciones que nos encontramos? Su paz nos da tranquilidad, su paz nos da esperanza, su paz nos ayuda a caminar en el día a día. ¿Se te rompió el carro? La paz que Dios te da te va a ayudar a caminar. ¿Te enfermaste? Tenemos una jovencita que oramos por ella todos los días. La amamos grandemente. El viernes pasado o el anterior, no recuerdo bien, estaba hospitalizada. Ustedes saben lo que me dijo esa joven. Voy a ver cómo hago, desde la cama del hospital, voy a ver cómo hago para conectarme al estudio bíblico. ¿Ustedes saben por qué es eso? Porque esa joven, aún ante la enfermedad, vive en la paz de Dios. Y no hay forma de explicarlo. Esa paz se siente en tu corazón. Es una paz que Dios te da, que en ningún sitio en el mundo la vas a poder conseguir. Aún desde la cama del hospital, voy a ver cómo me conecto al estudio. Hermano y hermana se conectó y estuvo casi 2 horas con nosotros en el estudio bíblico de jóvenes por la plataforma Zoom, en el estudio bíblico. Eso es vivir en paz con Dios y en la paz de Dios, aún ante las peores circunstancias. Solo te lo da Cristo Jesús, el ungido de Dios. Puede preguntar a cualquiera que siga cualquier otra religión del mundo y va a decirte lo que dijeron esas personas. A mí no me sigas, yo no te puedo dar vida eterna, dijo uno.
No, yo no soy el Mesías, a mí no me sigas. Sigue, a Él es el que hay que seguir, a Cristo, porque Él es el único que te puede dar vida eterna. Vivimos en pecado, claro, yo lo sé, yo soy uno, yo soy el primero, puedo decir que soy el más grande de los pecadores. Me reconozco que no soy digno de su presencia, reconozco que no soy digno de estar aquí parado predicando su palabra en la mañana de hoy. Pero ¿saben qué? Su amor y su paz por los méritos de Jesús nos mueve a trabajar para su obra. ¿Quieres una vida en paz y vivir en paz con Dios? Cristo es la respuesta. Solo Él tiene el camino, como Él mismo lo dijo, yo soy el camino. Solo Cristo tiene el camino para la paz verdadera con Dios. ¿Quieres conocer la verdad y cómo llegar a esa paz? Solo Cristo es la verdad y solo Él te dará la vida. Solo por Él podrás gozarte en una vida eterna en paz, como lo está hoy Ravi Zachariah, Charles Spurgeon, Billy Graham y todos los otros grandes exponentes bíblicos que hoy día están en una paz eterna con el Señor. Mientras necesitamos de su paz en esta tierra, necesitamos que los gobiernos entiendan la importancia de la paz de Dios. Pero para poder tener esa paz, hermano y hermana, tiene que haber una reconciliación con Dios para vivir en paz primero con Él y entonces poder obtener de su paz. Solo eso lo consigues a través de Cristo Jesús. Termino. ¿Cómo respondes? Somos justificados y reconciliados con Dios gracias a los méritos de Cristo Jesús. Su martirio, muerte, sepultura, resurrección, nos abren el camino para poder gozarnos y disfrutar de una paz con Él, que a su vez nos da paz en este mundo corrompido por la pandemia del pecado. Esa vida con Dios, en paz con Dios, nos ayuda a vivir en la paz de Dios. De nuevo, somos justificados. Justificados es cuando nos han hecho justicia. Entramos como pecadores condenados a muerte. Pero Cristo, siendo nuestro abogado, frente al Padre que es el juez, nos ayuda a ser limpios y exentos de su ira. Hermano y hermana, solo Cristo. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes en esta mañana? ¿Quieres paz con Dios? ¿Quieres vivir en la paz de Dios? Entrega hoy tu vida a Cristo. No esperes a mañana. Tal vez no haya un mañana. Si hay algo seguro que tú y yo tenemos, es la muerte. Nos va a llegar a todos. No esperes que te atrape sin haber entregado tu vida a Cristo y vive una vida en paz con Dios por los méritos de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana.